Bueno, entonces ahora a modo un poco de introducción, vamos a ver un pantallazo general de la energía en el sistema climático. Esto lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene, pero vamos a tratar de entender un poco eh, cómo es la cuestión energética y cómo eso determina la circulación atmosférica de gran escala. Entonces, el input de energía primario del sistema climático, de todo lo que pasa digamos, en cuestión de energía en este sistema, es la radiación solar. Es la que va a terminar determinando la circulación de la atmósfera, la circulación de los océanos. Es el motor del ciclo hidrológico y del ciclo de carbono también. Entonces hablemos un poco de radiación en general. Sistema climático, en cuanto a la radiación, digamos, lo que sucede es, este sistema intercepta radiación que viene del Sol, que tiene determinadas características. Una parte es reflejada por diferentes componentes, más o menos, mayor o menor medida, dependiendo del albedo, por diferentes componentes del sistema climático, y una parte se absorbe. Este, de esa energía que se absorbe, digamos, el sistema climático tiene un estado térmico, un calor, y va a emitir en radiación que tiene otras características diferentes a la del Sol, que es esta energía de acá, que vamos a ver, vamos a hablar un poco de cada una. Para empezar, un concepto que hay que tener en cuenta es un par de leyes físicas. Son estas dos leyes. La ley de Stefan Boltzmann primero, que lo que dice que la cantidad de energía radiativa en forma de radiación que emite un cuerpo, o sea, el flujo de energía, es una constante, que es la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura de ese cuerpo elevada a la cuarta potencia. Entonces, fíjense cómo lo podemos ver gráficamente. Fíjense, en este gráfico acá tenemos en el eje X longitudes de onda de la energía electromagnética, de radiación. Esto no sé si lo vieron alguna vez, pero las energías de las longitudes de onda más cortas corresponden a radiaciones de más energía, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, sabemos que las longitudes de ondas muy cortas, acá no aparecen en este gráfico, pero por ejemplo, rayos gamma, rayos beta, bueno, radiaciones ultravioletas, mientras más corta es la longitud de onda, más dañina es esa radiación. Entonces fíjense, perdón, en el eje Y tenemos la intensidad de radiación, o sea, lo que vendría a ser flujo de energía. Lo que dice esta ley es que el flujo, la cantidad total de energía de un cuerpo es proporcional a la temperatura a la cuarta potencia. Fíjense que en este gráfico ese flujo total de energía sería el área bajo la curva. Y acá tenemos la radiación solar, que está ubicada digamos, que ocupa diferentes porciones del espectro electromagnético, y tenemos una gran cantidad de energía. Y acá tenemos la radiación terrestre, que ocupa otra porción del espectro electromagnético y tiene una cantidad de energía total mucho menor. ¿Por qué? Porque su temperatura es mucho menor. La temperatura de la Tierra es mucho menor que la del Sol. La otra ley importante es la ley de Wien, que lo que dice que la longitud de onda a la que se da la máxima emisión, o sea, vendría a ser el pico de esta curva, es inversamente proporcional a la temperatura. O sea, mientras más grande sea la temperatura, la máxima emisión va a ser a una longitud de onda menor. Fíjense que la máxima emisión del Sol está en el espectro, dentro del espectro electromagnético, dentro del visible, se corresponde con color azul. En cambio, la máxima emisión de la radiación terrestre, como su temperatura es mucho menor, está en las ondas, de lo que vendría a ser ondas largas o energía dentro de la porción del infrarrojo del espectro electromagnético. Entonces acá tenemos dos gráficos para ver un poco más el tema de estas leyes, ¿no? La ley de Stefan Boltzmann lo que dice, lo que nos habla es de la cantidad de total de energía que emite un cuerpo, o sea, toda el área bajo la curva, que está en función de la temperatura de ese cuerpo a la cuarta potencia. Y en este gráfico de acá podemos ver
cómo varía para diferentes temperaturas de emisión. Esto está en grados Kelvin. El grado Kelvin es, digamos, la unidad de grado es igual que la del grado Celsius, pero cambia el cero. El cero de la escala Celsius está en el punto de fusión del agua. Los grados Kelvin, el cero es menos 273 grados Celsius. Ese cero es la temperatura a la cual las moléculas de cualquier material no tienen movimiento, no tienen energía cinética. Entonces vemos para diferentes temperaturas en grados Kelvin cómo varía la curva de emisión de un cuerpo, donde se pueden ver los dos efectos, ¿no? El efecto, digamos, relacionado a la ley de Stefan-Boltzmann, donde a menores temperaturas se achica el área bajo la curva, y también podemos ver cómo a menores temperaturas ese pico de emisión se va corriendo hacia longitudes de onda cada vez más largas. Entonces, bueno, sigamos hablando de radiación solar. Acá lo que tenemos en esta curva es el espectro de emisión del Sol. Tenemos las longitudes de onda y la cantidad de watts por metro cuadrado, ¿no? Para cada longitud de onda corresponde a una cantidad de watts por metro cuadrado. Entonces, la curva negra es el espectro teórico del Sol, calculado en base a la temperatura de emisión de la superficie del Sol. El área amarilla vendría a ser la cantidad de radiación que se mide con un sensor que está por fuera de la atmósfera. Está midiendo la cantidad de radiación que llega del Sol antes de pasar por el filtro de la atmósfera. Y el área roja representa la radiación solar que se mide en la Tierra, o sea, radiación que fue filtrada por la atmósfera. Entonces se pueden ver cómo, digamos, y en el gráfico está indicado diferentes componentes de la atmósfera que se ocupan de filtrar esas porciones del espectro que faltan, que a nosotros en la superficie de la atmósfera no nos llegan, pero en la superficie de la Tierra no nos llegan, ¿no? Por ejemplo, tenemos importantes ventanas de radiación que son filtradas por el vapor de agua o dióxido de carbono, y fíjense esto de acá, el oxígeno 3, que es ozono, se encarga de filtrar parte de la radiación del ultravioleta, ¿no? Acá tenemos separado la radiación que emite el Sol, separado en lo que es ultravioleta, el rango de visible, esto es lo que el ojo humano puede percibir, y todo el resto infrarrojo, que se llama infrarrojo cercano porque está más, digamos, es la porción del infrarrojo que está más cercano a las longitudes de onda más cortas, o más cercano al visible. Entonces, acá tenemos, vamos a ver varias veces estos gráficos de espectro de emisión del Sol y de la Tierra. Acá tenemos de vuelta el espectro de emisión del Sol. Esto es top of the atmosphere, el tope de la atmósfera. Tenemos de vuelta las porciones del espectro, ultravioleta, visible e infrarrojo. Y acá lo que tenemos es, este gráfico sombreado indica, cuando están blancos, lo blanco significa, lo que estamos viendo este gráfico es el efecto de la atmósfera en la radiación. Lo blanco es radiación, qué porcentaje de radiación atraviesa la atmósfera sin absorberse o sin sufrir otros procesos que la atenúen. Y lo gris representa qué porcentaje de radiación justamente se absorbe o se atenúa por otros procesos. Entonces acá está la absorción total, el panel de arriba lo que dice absorción total y difusión total de la radiación. A grandes rasgos lo que se puede ver es que si comparamos la radiación solar con la radiación terrestre, se puede ver que la radiación solar, como que la atmósfera es más transparente, la radiación solar. ¿Qué quiere decir? Que la radiación solar atraviesa la atmósfera sin sufrir muchas modificaciones, salvo en algunas ventanas de radiación, estas que están acá, y una ventana muy importante que tiene que ver con la parte del espectro del ultravioleta. Y en el gráfico de abajo están separados los diferentes componentes de la atmósfera que se encargan de esa absorción o difusión, ¿no? Por ejemplo, tenemos muy importante el vapor de agua, dióxido de carbono, y fíjense este de acá, oxígeno de ozono, que justamente son los que filtran esa parte del espectro del ultravioleta, que es muy importante. Después tenemos esto se llama dispersión de Rayleigh, esta parte de acá, que fíjense que
afecta al ultravioleta y también afecta en parte al espectro visible y afecta más a los colores violetas azules. Esta dispersión de Rayleigh es la responsable de que el cielo tenga el color azul, porque justamente dispersa la parte del espectro visible de esos colores. Entonces, bueno, otra vez el mismo gráfico, ¿no? Tenemos el espectro de emisión de la Tierra, del Sol y de la Tierra. La Tierra emite de acuerdo con, digamos, lo que sucede con la Tierra es que intercepta la radiación solar, absorbe esa radiación, adquiere una temperatura característica y emite una radiación en función de esa temperatura. Acá lo que tenemos es vamos a hablar un poco de cómo se distribuye la radiación solar en la superficie terrestre. Tenemos que, vemos este gráfico donde podemos ver variaciones que tienen que ver con la curvatura de la Tierra, o sea, la latitud. No se ve en este gráfico, lo vamos a ver en una animación. Hay cambios en la distribución de la radiación que tiene que ver con la estacionalidad. También con la nubosidad, que algo se puede advertir en este gráfico. Hay lugares donde, por más que estén cerca de los trópicos, hay menos radiación. Eso tiene que ver con frecuencia y cobertura nubosa. Y también con el albedo, o sea, cuánto de esa radiación se intercepta en la Tierra o no, dependiendo de la reflectividad de la superficie. Entonces, lo primero, las diferencias que tienen que ver con la curvatura de la Tierra o la latitud. Digamos, dentro el flujo de energía que llega del Sol es aproximadamente 1373 watts por metro cuadrado. Esto se llama constante solar, lo vamos a ver igual en la clase que viene, de dónde sale este número. O sea, se puede medir, pero también se puede estimar teóricamente. La curvatura de la Tierra tiene que ver con que, digamos, los rayos, los haces de radiación que vienen del Sol en latitudes más bajas se concentran en áreas más chicas que en latitudes más altas, por una cuestión del ángulo de incidencia de esa radiación. Las diferencias estacionales tienen que ver con que, digamos, la Tierra gira sobre su eje y aparte orbita alrededor del Sol, pero el ángulo, digamos, considerando el plano que contiene la Tierra y el Sol, el ángulo con que la Tierra gira con respecto a ese plano no es 90 grados, sino que tiene una inclinación. Entonces esa inclinación determina las estaciones. Entonces hay hemisferios donde, por ejemplo, acá tenemos el hemisferio de verano. Imagínense, acá la Tierra está girando sobre su eje. Entonces, por ejemplo, en el polo norte vamos a tener el día polar y en el polo sur la noche polar. Y los rayos inciden más perpendicularmente en el trópico de Cáncer. Lo contrario ocurre en nuestro verano, donde el Sol incide más perpendicularmente en el trópico de Capricornio, ¿no? Acá tenemos la noche polar y el día polar en el polo sur. Bueno, acá se ve lo mismo, ¿no? Un poco más esquematizado. Tenemos el invierno en el hemisferio norte, donde el Sol incide más perpendicularmente en el hemisferio norte. Acá tenemos el día polar. Esto viene a ser los equinoccios. Y acá tenemos el verano en el hemisferio sur, ¿no? Donde los rayos solares inciden de forma más perpendicular en el hemisferio sur. Bueno, esto se puede ver con esta animación, donde acá tenemos, esto es radiación de onda corta, o sea, radiación solar. Fíjense, en la escala está en watts por metro cuadrado, donde se puede ver esta variación, digamos, se pueden ver estas dos características principales, ¿no? Primero está este contraste entre latitudes bajas y los polos, y este fuerte impronta estacional. Bueno, hablemos un poco de la radiación terrestre. Como les dije antes, la radiación, digamos, la Tierra intercepta radiación solar, parte de esa radiación solar se refleja, parte se absorbe, de acuerdo a esa cantidad que absorbe, la Tierra tiene una temperatura característica y emite, de acuerdo a la ley de Stefan-Boltzmann, emite radiación, un flujo total de energía radiativa que tiene que ver con su temperatura a la cuarta potencia. Las longitudes de onda en las que emite la Tierra tiene que ver con la ley de Wien, que dice que la longitud máxima de emisión es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces,
energía radiante que emite la Tierra está más ubicada dentro de lo que es el infrarrojo. Toda la energía que emite la Tierra está ubicada en esa porción del espectro. Entonces, a grandes rasgos, lo que se puede ver comparado con el Sol es que la atmósfera es mucho más opaca a la radiación terrestre. ¿Qué quiere decir? Que deja escapar mucho menos radiación, eh, deja pasar mucho menos radiación que la radiación solar. El gran responsable de este efecto es principalmente el vapor de agua, después tenemos dióxido de carbono, después tenemos otros gases, que son los famosos gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, el metano, óxido nitroso, y hay otros que colaboran en menor medida. Una manera de ver esto es algo que por ahí estos lo saben. Las noches más frías, por lo general las heladas más severas se dan en noches despejadas. ¿Por qué ocurre eso? Porque acá lo que podemos ver es que el vapor de agua es gran responsable de impedirle el paso a la radiación que emite la Tierra. Entonces, una noche despejada, la radiación, como podemos ver acá en el gráfico de abajo, la radiación que emite la Tierra, o sea, el calor que pierde la Tierra por radiación, no tiene menos obstáculos. Al no haber nubosidad, tiene menos obstáculos para escaparse al espacio. En cambio, si aumenta la nubosidad, parte de esa radiación se va a ver absorbida por esas gotas de agua, y van a absorber esa radiación y le van a remitir en todas direcciones. Entonces, parte va a ser remitida hacia el espacio, pero parte va a ser remitida de vuelta hacia la Tierra. Con lo cual, la temperatura no va a descender tanto. La nubosidad tiene un efecto también en la amplitud térmica diaria. ¿Por qué? Porque consideremos un día nublado. Un día nublado, durante el día va a llegar menos radiación solar a la superficie de la Tierra, con lo cual la temperatura máxima va a ser menos. Pero a la noche va a ocurrir este efecto que le dije recién, que parte de la radiación que emite la Tierra no va a escapar hacia el espacio, entonces la temperatura mínima va a ser mayor. En cambio, con cuestiones con situaciones de cielo despejado, la amplitud térmica diaria es mayor. ¿Por qué? Porque durante el día se recibe más radiación solar y durante la noche se pierde más radiación hacia el espacio. Entonces, eso determina una mayor amplitud térmica. Bueno, veamos cómo se distribuye la radiación terrestre, cómo es la pérdida. Este gráfico lo que nos dice es el flujo de energía radiativa de onda larga, o sea, la energía terrestre. Fíjense que de vuelta está en watts por metro cuadrado, pero siempre negativo. No tiene las mismas patrón espacial que la energía solar. No se ve ese fuerte contraste entre ecuador y polos. Sí se ven algunas diferencias en algunas zonas del mundo. Fíjense que hay zonas que la pérdida de energía es mayor. Y esas zonas con más pérdida de energía radiativa corresponden con áreas desérticas. Y esto es así porque en las áreas desérticas tenemos menos presencia de nubosidad, menos vapor en la atmósfera, con lo cual la energía radiativa que pierde la Tierra se ve encuentra menos obstáculos para escaparse hacia el espacio. Entonces, bueno, acá varios gráficos que grafican esta cuestión de la distribución de la radiación. Acá tenemos, en este gráfico tenemos latitudes desde 80 sur, cerca del polo sur, hasta 80 norte, cerca del polo norte. Y acá tenemos watts por metro cuadrado, donde se puede ver en el panel de arriba radiación solar incidente. Tenemos la curva anual, donde se ve más radiación cercano a los polos que en el ecuador que en los polos. Y tenemos la curva de nuestro verano y nuestro invierno. Fíjense que la radiación en el verano es mucha en los polos. Si bien no es mucha, digamos, ¿por qué no sigue bajando la curva? Esto es porque si bien el flujo de energía en watts por metro cuadrado instantáneo es poco, porque los rayos inciden forma muy oblicua a la superficie terrestre, en las zonas cercanas a los polos el día dura 24 horas. Entonces tenemos, si integramos a lo largo de todo el día, tenemos mucha radiación.
Lo mismo ocurre con el hemisferio norte, ¿no? Y en el gráfico de abajo tenemos radiación reflejada. Tenemos la anual y tenemos nuestro verano y nuestro invierno. En este gráfico tenemos radiación absorbida en watts por metro cuadrado, anual, nuestro verano y nuestro invierno. Y esto es energía emitida. O sea, esta es la energía solar que emite, perdón, la energía que emite la Tierra, energía infrarroja. Fíjense que comparado con la energía solar, que tiene una diferencia grande en cuanto a watts por metro cuadrado entre diferentes latitudes, la energía que emite la Tierra, la diferencia es mucho menor. Y eso tiene que ver con el rango de temperaturas, digamos. Y la ley de Stefan-Boltzmann. La emisión de una superficie depende de su temperatura elevada a la cuarta potencia. Entonces es lógico que se va a emitir más en las zonas del planeta que están más calientes que las zonas más frías. Pero como el rango de temperatura tampoco es muy grande, digamos en escala de grados Kelvin entre los polos y el ecuador, esta diferencia de emisión no es tan grande. Entonces, bueno, acá tenemos, en este gráfico de acá tenemos cómo se distribuye la energía solar incidente, cómo se distribuye la energía terrestre que se emite al espacio, y esta es la radiación neta, o sea, es la suma o la resta de la energía de onda corta menos la energía de onda larga. Se puede ver que tiene un patrón parecido al de la energía solar, ¿no? Fíjense que acá hay tanto valores positivos como negativos, o sea, en altas latitudes y en invierno el balance de energía radiativa es negativo y en bajas latitudes o en verano es positivo. Pero tiene esta fuerte impronta gradiente ecuador-polos y también esta fuerte impronta estacional. Entonces, en definitiva, lo que podemos ver estudiando cómo son los balances de radiación entre los polos y el ecuador es que hay diferencias entre el ecuador y los trópicos. Considerando solamente calor por la radiación, podemos ver que hay un exceso de calor en los trópicos y un déficit en altas latitudes. Entonces, necesariamente tiene que haber un transporte de calor entre latitudes, porque si no hubiera un transporte de calor, los polos serían mucho más fríos de lo que son actualmente y las zonas intertropicales serían mucho más cálidas o se estarían calentando todo el tiempo. En la próxima sección de esta clase vamos a ver que ese transporte de calor lo hacen las componentes del sistema climático más dinámicas, que son las componentes que pueden tener circulación. Lo van a hacer en definitiva los océanos y la atmósfera, y vamos a ver un poco cómo es esa circulación.